María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy. 4 de noviembre. San Carlos Borromeo, patrono de catequistas y seminaristas. San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio las palabras de Jesús. Quien ahorra su vida, la pierde, pero el que gasta su vida por mí, la ganará. Era un noble de alta alcurnia. Su padre, el conde Gilberto Borromeo, se distinguió por su talento y sus virtudes. Su madre, Margarita, pertenecía a la noble rama milanesa de los Medicis. Un hermano menor de su madre llegó a ceñir la tiara pontificia con el nombre de Pío IV. Carlos era el segundo de los varones entre los 6 hijos de una familia. Nació en el castillo de Arona, junto al lago Maggiore, el 2 de octubre de 1538. Desde los primeros años dio muestras de gran seriedad y devoción. A los 12 años de edad recibió la tonsura y su tío Julio César Borromeo le cedió la rica abadía benedictina de San Gracián y San Felino, en Arona, que desde tiempo atrás estaba en manos de la familia. Se dice que Carlos, aunque era tan joven, recordó a su padre que las rentas de ese beneficio pertenecían a los pobres y no podían ser aplicadas a gastos seculares, excepto lo que se le emplease en educarle para llegar a ser, un día, digno ministro de la Iglesia. Después de estudiar el latín en Milán, el joven se trasladó a la Universidad de Pavia, donde estudió bajo la dirección de Francisco Alciati, quien más tarde sería promovido al cardenalato a petición del santo. Carlos tenía cierta dificultad de palabra y su inteligencia no era deslumbrante, de suerte que sus maestros le consideraban como un poco lento. Sin embargo, el joven hizo grandes progresos en sus estudios. La dignidad y seriedad de su conducta hicieron de él un modelo de los jóvenes universitarios, que tenían la reputación de ser muy dados a los vicios. El conde Gilberto solo daba a su hijo una parte mínima de las rentas de su abadía, y por las cartas de Carlos vemos que atravesaba frecuentemente por periodos de verdadera penuria, pues su posición le obligaba a llevar un tren de vida de cierto lujo. A los 22 años, cuando sus padres ya habían muerto, obtuvo el grado de doctor. Enseguida retornó a Milán, donde recibió la noticia de que su tío, el cardenal de Medici, había sido elegido papa en el conclave en el año 1559, a raíz de la muerte de Pablo IV. A principios del año 1560, el nuevo papa hizo a su sobrino cardenal diácono y el 8 de febrero le nombró administrador de la sede vacante de Milán, pero en vez de dejarle partir, le retuvo en Roma y le confió numerosos cargos. En efecto, Carlos fue nombrado en rápida sucesión legado de Bolonia, de la Romaña y de la Marca de Ancona, así como protector de Portugal, de los Países Bajos, de los cantones católicos de Suiza y además de las órdenes de San Francisco, del Carmelo, de los Caballeros de Malta y otras más. Lo extraordinario es que todos esos honores y responsabilidades recaían sobre un joven que no había cumplido aún 23 años y era simplemente clérigo de órdenes menores. Es increíble la cantidad de trabajo que San Carlos podía despachar sin apresurarse nunca, a base de una actividad regular y metódica. Además, encontraba todavía tiempo para dedicarse a los asuntos de su familia, para oír música y para hacer ejercicio. Era muy amante del saber y lo promovió mucho entre el clero, para lo que fundó en el Vaticano con el objeto de instruir y deleitar a la corte pontificia una academia literaria compuesta de clérigos y laicos,
algunas de las cuyas conferencias y trabajos fueron publicados entre las obras de San Carlos con el título de Noctes Vaticanae. Por entonces, juzgó necesario atenerse a la costumbre renacentista, que obligaba a los cardenales a tener un palacio magnífico, una servidumbre muy numerosa, a recibir constantemente a los personajes de importancia y a tener una mesa a la altura de las circunstancias. Pero en su corazón estaba profundamente desprendido de todas esas cosas. Había logrado mortificar perfectamente sus sentidos y su actitud era humilde y paciente. Muchas almas se convierten a Dios en la adversidad. San Carlos tuvo el mérito de saber comprobar la vanidad de la abundancia al vivir en ella, y gracias a eso su corazón se despegó cada vez más de las cosas terrenas. Había hecho todo lo posible para prever al gobierno de la diócesis de Milán y remediar los desórdenes que había en ella. En este sentido, el mandato del Papa de que se quedase en Roma le dificultó la tarea. El venerable Bartolomé de Martiribus, arzobispo de Braga, fue por entonces a la ciudad eterna, y San Carlos aprovechó la oportunidad para abrir su corazón a ese fiel siervo de Dios, a quien indicó: «Ya veis la posición que ocupo. Ya sabéis lo que significa ser sobrino y sobrino predilecto de un papa, y no ignoráis lo que es vivir en la corte romana. Los peligros son inmensos. ¿Qué puedo hacer yo, joven inexperto? Mi mayor penitencia es el fervor que Dios me ha dado, y con frecuencia pienso en retirarme a un monasterio y vivir como si solo Dios y yo existiésemos». El arzobispo disipó las dudas del cardenal, asegurándole que no debía soltar el arado que Dios le había puesto en las manos para el siervo de la Iglesia, sino que debía, más bien, tratar de gobernar personalmente su diócesis en cuanto se le ofreciese la oportunidad. Cuando San Carlos se enteró de que Bartolomé de Martiribus había ido a Roma precisamente con el objeto de renunciar a su arquidiócesis, le pidió explicaciones sobre el consejo que le había dado, y el arzobispo hubo de usar de todo su tacto en tal circunstancia. Pío IV había anunciado poco después de su elección que tenía la intención de volver a reunir el Concilio de Trento, suspendido en 1552. San Carlos empleó toda su influencia y su energía para que el pontífice llevase a cabo su proyecto, a pesar de que las circunstancias políticas y eclesiásticas eran muy adversas. Los esfuerzos del cardenal tuvieron éxito y el concilio volvió a reunirse en enero de 1562. Durante 2 años que duró la sesión, el santo tuvo que trabajar con la misma diplomacia y vigilancia que había empleado para conseguir que se reuniesen. Varias veces estuvo a punto de disolverse la asamblea, dejando la obra incompleta, pero con su gran habilidad y con el constante apoyo que prestó a los legados del Papa, logró que la empresa siguiera adelante. Así pues, en las 9 reuniones generales y en las numerosísimas reuniones particulares se aprobaron muchísimo de los decretos dogmáticos y disciplinarios de mayor importancia. El éxito se debió a San Carlos más que a cualquier otro de los personajes que participaron en la asamblea, de suerte que puede decirse que él fue director intelectual y el espíritu recto de la tercera y última sesión del Concilio de Trento. En el curso de las reuniones murió el conde Federico Borromeo, con lo cual San Carlos quedó como jefe de su noble familia, y su posición se hizo más difícil que nunca. Muchos supieron que iba a abandonar el estado clerial para casarse, pero el santo
ni siquiera pensó en ello. Renunció a sus derechos en favor de su tío Julio y se ordenó sacerdote en 1563. 2 meses más tarde recibió la consagración episcopal, aunque no se le permitió trasladarse a su diócesis. Además de todos sus cargos, se le confió la supervisión de la publicación del Catecismo del Concilio de Trento y la reforma de los libros litúrgicos y de la música sagrada. Él fue quien recomendó a Palestrina la composición de la Misa Papae Maeseggi. Milán, que había estado durante 80 años sin obispo residente, se hallaba en un estado deplorable. El vicario de San Carlos había hecho todo lo posible para reformar la diócesis con la ayuda de algunos jesuitas, pero sin gran éxito. Finalmente, San Carlos consiguió permiso para reunir un concilio provisional y visitar su diócesis. Antes de que partiese, el Papa le nombró legado a Latere para toda Italia. El pueblo de Milán le recibió con el mayor gozo y el santo predicó en la catedral sobre el texto: con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. 10 obispos sufragáneos asistieron al sínodo, cuyas decisiones sobre la observancia de los decretos del Concilio de Trento, sobre la disciplina y la formación del clero, sobre la celebración de los divinos oficios, sobre la administración de los sacramentos, sobre la enseñanza dominical del catecismo y sobre muchos otros puntos, fueron tan atinados que el Papa escribió a San Carlos para felicitarle. Cuando el santo se hallaba en el cumplimiento del oficio como legado de Toscana, fue convocado a Roma para asistir a Pío IV en su lecho de muerte, donde también le asistió San Felipe Neri. El nuevo Papa Pío V pidió a San Carlos que se quedase algún tiempo en Roma para desempeñar los oficios que su predecesor le había confiado, pero el santo aprovechó la primera oportunidad para rogar al Papa que le dejase partir, y supo hacerlo con tal tino que Pío V le despidió con su bendición. San Carlos llegó a Milán en abril de 1556 y enseguida empezó a trabajar enérgicamente en la reforma de su diócesis. Su primer paso fue la organización de su propia casa, puesto que consideraba el episcopado como un estado de perfección. Se mostró sumamente severo consigo mismo. Sin embargo, supo siempre aplicar la discreción a la penitencia para no desperdiciar las fuerzas que necesitaba en el cumplimiento de su deber, de suerte que aun en las mayores fatigas conservaba toda su energía. Las rentas de que disfrutaba era pinguez, pero dedicaba la mayor parte de las obras de caridad y se oponía decididamente a la ostentación y al lujo. En cierta ocasión, en que alguien ordenó que le calentasen el lecho, el santo dijo sonriendo: la mejor manera de no encontrar el lecho demasiado frío es ir a el más frío de lo que se pueda estar. Francisco Panigarola, arzobispo de Asti, dijo en la oración fúnebre por San Carlos: de sus rentas no empleaba para su propio uso más de lo absolutamente indispensable. En cierta ocasión, en que le acompañé a una visita del valle de Melsolcina, que es un sitio muy frío, le encontré por la noche estudiando, vestido únicamente con una sotana vieja. Naturalmente, le dije que si no quería morir de frío, tenía que cubrirse mejor, y él sonriendo me respondió: no tengo otra sotana. Durante el día estoy obligado a vestir la púrpura cardenalicia, pero esta es la única sotana realmente mía y me sirve lo mismo en el verano que en el invierno. Cuando San Carlos se estableció en Milán, vendió la vajilla de plata y otros objetos preciosos en 30.000 coronas, suma que consagró íntegramente a socorrer a las familias necesitadas. Su limosnero tenía orden de repartir
entre los pobres 200 coronas mensuales, sin contar las limosnas extraordinarias, que eran muy numerosas. La generosidad de San Carlos dejó un recuerdo imperecedero. Por ejemplo, supo ayudar tan liberalmente al colegio inglés de Douai que el cardenal Allen solía llamar a San Carlos fundador de la institución. Por otra parte, el santo organizó retiros para su clero. Él mismo hacía los ejercicios espirituales 2 veces al año y tenía por regla confesarse todos los días antes de celebrar la misa. Tenía el mayor respeto por la liturgia, de suerte que jamás decía una oración ni administraba ningún sacramento apresuradamente, por grande que fuese su prisa o por larga que resultase la función. Su espíritu de oración y su amor de Dios dejaban en los otros un gran gozo espiritual. Le ganaban los corazones e infundían en todos el deseo de perseverar en la virtud de sufrir por ella. Tal fue el espíritu de San Carlos que él aplicó a la reforma de su diócesis, empezando por la organización de su propia casa. Su casa estaba compuesta de 100 personas. La mayor parte eran clérigos, a lo que el santo pagaba generosamente para evitar que recibieran regalos de otros. En la diócesis se conocía mal la religión y se la comprendían aún menos. Las prácticas religiosas estaban desfiguradas y por la superstición y profanadas por los abusos. Los sacramentos habían caído en el abandono porque muchos sacerdotes apenas sabían cómo administrarlos y eran indolentes, ignorantes y de mala vida. Los monasterios se hallaban en la mayor desorden. La mayor parte de concilios provinciales, sínodos diocesanos y múltiples instrucciones pastorales, San Carlos aplicó progresivamente las medidas necesarias para la reforma del clero y del pueblo. Aquellas medidas fueron tan sabias que una gran cantidad de prelados las consideran todavía como un modelo y las estudian para aplicarlas. San Carlos fue uno de los hombres más eminentes en teología pastoral que Dios enviará a su iglesia para remediar los desórdenes producidos por la decadencia espiritual de la Edad Media y por los excesos de los reformadores protestantes. Empleando por una parte la ternura paternal y las ardientes exhortaciones, y poniendo rigurosamente en práctica, por la otra, los decretos de los sínodos sin distinción de personas, ni clases, ni privilegios, doblegó poco a poco a los obstinados y llegó a vencer dificultades que habría desalentado aún a los más valientes. San Carlos tuvo que superar su propia dificultad de palabra, a base de paciencia y atención, pues tenía un defecto en la lengua. A este propósito decía su amigo Aquiles: muchas veces me he maravillado de que, aun sin poseer elocuencia natural alguna, sin tener algún atractivo especial en su persona, haya conseguido obrar tales cambios en el corazón de sus oyentes. Hablaba brevemente, con suma de seriedad, y apenas se podía oír su voz. Sin embargo, sus palabras producían siempre efecto. San Carlos ordenó que se atendiese especialmente a la instrucción cristiana de los niños. No contento con imponer a los sacerdotes la obligación de enseñar públicamente el catecismo todos los domingos y días de fiesta, estableció la Cofradía de la Doctrina Cristiana, que llegó a contar, según se dice, con 740 escuelas, 3,000 catequistas y 40,000 alumnos. Así pues, San Carlos fundó las escuelas dominicales 2 siglos antes de que Roberto Ríquez las introdujese en Inglaterra para los niños protestantes.
San Carlos se valió particularmente de los clérigos regulares de San Pablo Barnabitas, cuyas constituciones él mismo había ayudado a revisar, y en el año de 1578 fundó una congregación de sacerdotes seculares llamados Oblatos de San Ambrosio que, por un voto simple de obediencia a su obispo, se ponían a disposición de éste para que los emplease a su gusto en la obra de la salvación de las almas. Pío VI formó parte más tarde de esa congregación, cuyos miembros se llaman actualmente Oblatos de San Ambrosio y San Carlos. Pero en todas partes se acogió bien la obra reformadora del santo, quien en ciertos casos tuvo que hacer frente a una oposición violenta y sin escrúpulos. En el año de 1567 tuvo una dificultad con el Senado. Ciertos laicos, que llevaban abiertamente una vida poco edificante y se negaban a prestar oídos a las exhortaciones del santo, fueron aprisionados por orden suya. El Senado amenazó con ese motivo a los funcionarios de la curia del arzobispo y el asunto llegó hasta el Papa y Felipe II de España. Entretanto, el alguacil episcopal fue golpeado y expulsado de la ciudad. San Carlos, después de considerar la cosa maduramente, excomulgó a los que habían participado en el ataque. Finalmente, el fallo sobre este conflicto de jurisdicción favoreció a San Carlos, ya que en la antigua ley un arzobispo gozaba de cierto poder ejecutivo. Pero el gobernador de Milán se negó a aceptar esa decisión. San Carlos partió por entonces a visitar 3 valles alpinos, el de Levantina, el de Bregno y la Riviera, que los anteriores arzobispos habían dejado completamente abandonados y donde la corrupción del clero era todavía mayor que la de los laicos, con los resultados que pueden imaginarse. El santo predicó y catequizó por todas partes, destituyó a los clérigos indignos y los reemplazó por hombres capaces de restaurar la fe y las costumbres del pueblo y de resistir a los ataques de los protestantes. Pero sus enemigos de Milán no le dejaron mucho tiempo en paz. Como la conducta de alguno de los canónigos de la colegiata de Santa María della Scala, que pretendían estar exentos de la jurisdicción del ordinario, no correspondiese a su dignidad, San Carlos consultó a San Pío V, quien le contestó que tenía derecho a visitar dicha iglesia y a tomar contra los canónigos las medidas que juzgase necesarias. San Carlos se presentó entonces en la iglesia a hacer la visita canónica, pero los canónigos le dieron con la puerta en las narices y alguien hizo un disparo contra la cruz que el santo había alzado con la mano durante el tumulto. El Senado se puso a favor de los canónigos y presentó a Felipe II de España las más virulentas acusaciones contra el arzobispo, diciendo que se habían arrogado los derechos del rey, porque la colegiata estaba bajo el patronato regio. Por otra parte, el gobernador de Milán escribió al Papa amenazando con desterrar al cardenal Borromeo por traidor. Finalmente, el rey escribió al gobernador para que apoyase al arzobispo, y los canónigos ofrecieron resistencia algún tiempo, pero acabaron por doblegarse. Antes de que ese asunto se solucionase, la vida de San Carlos corrió un peligro todavía mayor. La orden religiosa de los Umiliati, que contaba ya con muy pocos miembros, pero poseía aún muchos monasterios y tierras, se habían sometido a las medidas reformadoras del arzobispo, pero los Umiliati estaban totalmente corrompidos y su sumisión había sido aparente. En efecto, intentaron por todos los medios conseguir
que el Papa anulase las disposiciones de San Carlos, y al fracasar sus intentos, 3 priores de la orden tramaron un complot para asesinar a San Carlos. Un sacerdote de la orden llamado Jerónimo Donati Farina aceptó hacer el intento de matar al santo por 20 monedas de oro. Se obtuvo esa suma en la venta de los ornamentos de una iglesia. El 26 de octubre de 1569, Farina se apostó a la puerta de la capilla de la casa de San Carlos. En tanto que éste rezaba las oraciones de la noche con los suyos, los presentes cantaban un himno de Orlando di Lasso, y precisamente en el momento en que entonasen las palabras «Ya es tiempo de que vuelva aquel que me envió», el asesino descargó su pistola contra el santo. Farina consiguió escapar en el tumulto que se produjo. En tanto que San Carlos pensaba que estaba herido de muerte, encomendaba su vida a Dios. En realidad, la bala solo había tocado sus ropas, y su manto cardenalicio había caído al suelo, pero el santo estaba ileso. Después de una solemne procesión de acción de gracias, San Carlos se retiró unos días a un monasterio de Cartuja para consagrar nuevamente su vida a Dios. Al salir de su retiro, visitó otra vez las 3 valles de Alpes y aprovechó la oportunidad para recorrer también los cantones suizos católicos, donde convirtió a cierto número de protestantes y restauró la disciplina en los monasterios. La cosecha de aquel año se perdió, y al siguiente Milán atravesó por un periodo de carencia. San Carlos pidió ayuda para procurar alimentos a los necesitados y durante 3 meses dio de comer diariamente a 3,000 pobres con sus propias rentas. Como había estado bastante mal de salud, los médicos le ordenaron que modificase su régimen de vida, pero el cambio no produjo ninguna mejoría. Después de asistir en Roma al conclave que eligió a Gregorio XIII, el santo volvió a su antiguo régimen y así pronto se recuperó. Al poco tiempo tuvo un nuevo conflicto con el poder civil de Milán, pues el nuevo gobernador, don Luis, trató de reducir la jurisdicción local de la iglesia y de poner en mal al arzobispo con el rey. San Carlos no vaciló en excomulgar al don Luis, quien para vengarse envió un pelotón de soldados a patrullar las cercanías del palacio episcopal y prohibió que las cofradías se reuniesen cuando no estuviera presente un magistrado. Felipe II acabó por destituir al gobernador, pero estos triunfos públicos no fueron, por cierto, la parte más importante del cuidado pastoral, que ensalza el oficio de la fiesta de San Carlos. Su tarea principal consistió en formar un clero virtuoso y bien preparado. En cierta ocasión, en que un sacerdote ejemplar se hallaba gravemente enfermo, las gentes comentaron que el arzobispo se preocupaba demasiado por él. Bien se ve que no sabéis lo que vale la vida de un buen sacerdote. Ya mencionamos arriba la fundación de los Oblatos de San Ambrosio, que tanto éxito tuvieron. Por otra parte, San Carlos reunió 5 sínodos provinciales y 11 diocesanos. Era infatigable en la visita de las parroquias. Cuando uno de sus sufragáneos le dijo que no tenía nada que hacer, el santo le mandó una larga lista de las obligaciones episcopales, añadiendo después de cada punto: ¿cómo puede decir un obispo que no tiene nada que hacer? El santo fundó 3 seminarios en la arquidiócesis de Milán para otros tantos tipos de jóvenes que se preparaban al sacerdocio
y exigió en todas partes que se aplicasen las disposiciones del Concilio Tridentino acerca de la formación sacerdotal. En el año de 1575 fue a Roma a ganar la indulgencia del jubileo y al año siguiente la instituyó en Milán. Acudieron entonces a la ciudad grandes multitudes de peregrinos, algunos de los cuales estaban contaminados con la peste, de suerte que la epidemia se propagó en Milán con gran virulencia. El gobernador y muchos de los nobles abandonaron la ciudad. San Carlos se consagró enteramente al cuidado de los enfermos. Como su clero no fuese suficientemente numeroso para asistir a las víctimas, reunió a los superiores de las comunidades religiosas y les pidió ayuda. Inmediatamente se ofrecieron como voluntarios muchos religiosos, a quien San Carlos hospedó en su propia casa. Después escribió al gobernador, don Antonio de Guzmán, echándole en cara su cobardía, y consiguió que volviese a su puesto con otros magistrados, para esforzarse en poner coto al desastre. El hospital de San Gregorio resultaba demasiado pequeño y siempre estaba repleto de muertos, moribundos y enfermos, a quienes nadie se encargaba de asistir. El espectáculo arrancó lágrimas a San Carlos, quien tuvo que pedir auxilio a los sacerdotes de los valles alpinos, pues los de Milán se negaron, al principio, a ir al hospital. La epidemia acabó con el comercio, lo cual produjo la carestia. San Carlos agotó literalmente sus recursos para ayudar a los necesitados y contrajo grandes deudas. Llegó al extremo de transformar en vestidos para los pobres los toldos y doseles de colores que solían colgarse desde el palacio episcopal hasta la catedral durante las precensiones. Se colocó a los enfermos en las casas vacías de las afueras de la ciudad y en refugios improvisados. Los sacerdotes organizaron cuerpos de ayudantes laicos y se erigieron altares en las calles para que los enfermos pudiesen asistir a misa desde las ventanas. Pero el arzobispo no se contentó con orar, hacer penitencia, organizar y distribuir, sino que asistió personalmente a los enfermos, a los moribundos y acudió en socorro a los necesitados. Los antibajos de la peste dejaron desde el verano de 1576 hasta principios de 1578. Ni siquiera en este periodo dejaron los magistrados de Milán de hacer intentos para poner en mal a San Carlos con el Papa. Tal vez algunas de sus quejas no eran de todo infundadas, pero todas ellas revelaban en el fondo la ineficacia y estupidez de quienes la presentaban. Cuando terminó la epidemia, San Carlos decidió reorganizar el capítulo de la catedral sobre la base de la vida común. Los canónigos se opusieron y el santo determinó entonces fundar sus oblatos. En la primavera del año de 1580, hospedó durante una semana a una docena de jóvenes ingleses que iban de paso hacia la misión de Inglaterra, y uno de ellos predicó ante él. Era el beato Rodolfo Chedwin, quien 1 año y medio más tarde había de morir por la fe en Londres. Poco después, San Carlos le dio la primera comunión a San Luis Gonzaga, que tenía entonces 12 años. Por esa época viajó mucho y las penurias y fatigas empezaron a afectar su salud. Además, había reducido las horas de sueño y el Papa hubo de
recomendarle que no llevase demasiado lejos el ayuno cuaresmal. A finales del año de 1583, San Carlos fue enviado a Suiza como visitador apostólico en Grionson. Tuvo que enfrentarse no solo contra los protestantes, sino también contra un movimiento de brujas y hechiceros. En Roveredo, el pueblo acusó al párroco de practicar la magia y el santo se vio obligado a degradarle y entregarle el brazo secular. No se avergonzaba de discutir pacientemente sobre puntos teológicos con las campesinas protestantes de la región, y en cierta ocasión hizo esperar a su comitiva hasta que consiguió hacer aprender el Padre Nuestro y el Ave María a un ignorante pastorcito. Habiéndose enterado de que el duque Carlos de Saboya había caído enfermo en Vercelli, fue a verle inmediatamente y le encontró agonizante, pero en cuanto entró a la habitación del duque, éste exclamó: «Estoy curado». El santo le dio la comunión al día siguiente. Carlos de Saboya pensó siempre que había recobrado la salud gracias a las oraciones de San Carlos, y después de la muerte de éste, mandó colgar en su sepulcro una lámpara de plata. En el año de 1584 decayó mal la salud del santo. Después de fundar en Milán una casa de convalecencia, San Carlos partió en octubre al Monte Baraño para hacer su retiro anual, acompañado por el padre Adorno. Antes de partir, había predicho a varias personas que le quedaba ya poco tiempo de vida. En efecto, el 24 de octubre se sintió enfermo y el 29 del mismo mes partió de regreso a Milán, a donde llegó al día de los fieles difuntos. La víspera había celebrado su última misa en Arona, su ciudad natal. Una vez en el lecho, pidió los últimos sacramentos inmediatamente y los recibió de manos de arcipreste de su catedral. Al principio de la noche del 3 al 4 de noviembre, murió apaciblemente mientras pronunciaba las palabras esse venio. No tenía más de 46 años de edad. La devoción al santo cardenal se propagó rápidamente. En el año de 1601, el cardenal Baronio, quien le llamó un segundo a Ambrosio, mandó al clero de Milán una orden de Clemente VIII para que, en el aniversario de la muerte del arzobispo, no celebresen misa de requiem, sino una misa solemne. San Carlos fue oficialmente canonizado por Paulo V el 1 de noviembre del año de 1610. Oración a San Carlos Borromeo. Oh insigne Padre de los pobres, San Carlos Borromeo, ángel de la caridad para enfermos y necesitados, y para todos modelo de fe, de humildad, de pureza, de virtudes y de constancia en el sufrimiento. Empleaste todos tus dones para la mayor gloria de Dios y para la salvación de los hombres, siempre con sacrificio total, hasta el punto de ser víctima de tu bondadosa entrega. Concede a nosotros, tus devotos, firmeza en nuestros propósitos, fuerte espíritu de sacrificio y tenacidad y constancia, para el bien de nuestras vidas, almas y mente.